Apartado A. Haya la probabilidad de obtener al menos un 6 doble, como estáis viendo aquí, en n tiradas de dos dados. N es un número natural, cualquiera. B. ¿Cuántas partidas habrá que jugar para que la probabilidad anterior sea un medio? Al menos un medio, entendemos. Aquí tenemos las fórmulas de probabilidad que estamos viendo constantemente. En el apartado A me piden la probabilidad de obtener al menos un 6 doble en n tiradas de dos dados. Enseguida, al ver que nos piden al menos 1, pensamos en el suceso contrario, que es ninguno. 1 menos la probabilidad de no obtener ningún 6 doble en n tiradas. Vamos a hallar la probabilidad de obtener un 6 doble. No sé, lo voy a escribir, por ejemplo, la probabilidad de doble 6. Es la probabilidad de sacar un 6 en un dado y un 6 en el segundo. Como son sucesos independientes, es el producto de las probabilidades. La probabilidad de tener un 6 en un dado es un sexto por la probabilidad de tener un 6 en otro dado, un sexto también, un 36avo. Por tanto, la probabilidad de no obtener un 6 doble en una tirada, es un suceso contrario, es 35 36avos. Volvemos entonces a la pregunta. 1 menos no obtener ningún 6 doble en n tiradas es que el doble 6 en la primera tirada no y doble 6 en la segunda tirada tampoco y así n veces. 1 menos, como son sucesos independientes, ya que el hecho de no tener el doble 6 en una tirada no afecta a que tenga o no tenga el doble 6 en otra tirada, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades, es decir, la probabilidad de el doble 6 en la primera tirada no, por la probabilidad de no tener el doble 6 en la segunda tirada, por y así sucesivamente. Tengo que multiplicar esta probabilidad n veces. La probabilidad de no tener el doble 6 en una tirada sabemos cuál es. Por tanto, como aquí este número se multiplica n veces, la solución es 1 menos 35 36avos elevado a n. Claro, conforme n aumenta, este número se hace menor y por tanto la probabilidad de tener al menos un 6 doble en n tiradas va aumentando. Y en el apartado B me van a preguntar cuántas partidas, es decir, cuántas tiradas de los dos dados tengo que hacer para que la probabilidad llegue a ser un medio, para que esto sea un medio. Por ejemplo, cuando la n es 1, esto es un 36avo, claro. Cuando la n es 2, pues ya aumenta un poquito, cuando la n es 3, en fin, conforme van aumentando el número de tiradas, va aumentando la probabilidad de obtener al menos un 6 doble. Lógico, claro. Bien, pues vamos a contestar este apartado B. Deseamos que esta probabilidad sea un medio. Pues planteamos la ecuación. 1 menos 35 partido 36 elevado a n igual a un medio. Esta ecuación es exponencial porque la incógnita está en el exponente. Primero vamos a despejar esta potencia, lo paso al segundo miembro y un medio lo paso al primer miembro. 1 menos un medio es un medio y nos queda esto así. Ahora, si recordáis, para resolver esta ecuación lo que hacíamos era aplicar logaritmos en los dos miembros, logaritmos neperianos o logaritmos decimales, no importa. Por ejemplo, logaritmos decimales. Logaritmo decimal de un medio es igual al logaritmo decimal de 35 36avos. Y esto lo hacemos porque así la n, gracias a una propiedad de logaritmos, pasa a estar multiplicando al logaritmo y ya la ecuación pues es polinómica. Esto es un número que pasa dividiendo al primer miembro y la n es el cociente de estos dos logaritmos. La n es igual a 24,6 y más decimales. Claro, el número de tiradas no puede ser decimal, así que la n tendrá que ser 25 o más para que esta probabilidad de obtener al menos un 6 doble sea un medio o más. La solución es al menos 25 tiradas de los dos dados, para que la probabilidad de obtener al menos un 6 doble sea de al menos un medio, 50%. El ejercicio está resuelto.